Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez le toca el turno a un lugar que la mayoría de todos conocemos, historias de hospitales. Quédense hasta el final y díganme si se identifican con alguna de ellas. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. La última semana de octubre fue una semana muy pesada. Esa semana los pacientes habían estado muy graves, pero el día 29 de octubre nos cayó un paciente en paro respiratorio. Llegó como a las casi 2 de la mañana, y cuando pasó a terapia intensiva, se puso muy grave. Afortunadamente salió del paro, pero terminó intubado. Esa misma semana, el paciente que estaba al lado de él hizo un shock hipovolémico, o sea, empezó a desangrarse y se bajó su presión demasiado hasta el grado que él se desvaneció y le pasaron sangre a chorro. Eso fue el 31 de octubre. Afortunadamente salió del paro. El día 4 de noviembre ya estaba con el primer paciente. Y él no podía hablar porque estaba intubado, pero estaba consciente. Pero para esto, en la cortina vi como una sombra negra. Hablé preguntando por mi compañera para saber si era ella, y su voz me contestó que estaba del otro lado, donde estaba la computadora y ese lugar estaba lejos de ahí. Solo le dije que había visto una sombra negra y el paciente asintió con la cabeza diciéndome que él también la había visto. Al día siguiente yo me quedé por la mañana con el mismo paciente hasta las 3 de la tarde, y cuando eran las 12 del mediodía, un tercer paciente que llevaba internado ahí 3 semanas previas cayó en paro cardiopulmonar pero logró salir. Llegamos a la conclusión que la sombra negra que habíamos visto en la noche era la muerte y que todos los eventos que habían sucedido de los pacientes que habían caído en paro era porque era la semana de Día de Muertos y que había muchos espíritus. Pero una semana antes de la semana de Halloween habían muerto 2 pacientes. Creemos que es porque andaba aquí la muerte y se los llevó. Aunque realmente no sabemos qué fue lo que pasó, pero han sido semanas de mucho sufrimiento en la terapia intensiva. Este es un dato perturbador, pero a la vez es muy triste. Trabajo en un hospital, y platicando con los enfermeros más veteranos, me cuentan que la parte más difícil de su trabajo es tratar a las personas que son de una religión donde no les permiten transferir sangre, debido a que por sus creencias no pueden manchar su propia sangre con la de otra persona porque ésta la ensuciaría y dejarían de ser puros. Esas personas al no transferir sangre van muriendo lentamente sin que el personal médico pueda hacer más cosas para salvarles la vida. La tristeza aumenta cuando se trata de pacientes menores de edad, cuando ellos quieren salvarse, pero sus propios padres se lo niegan. Mi mamá tenía 18 años cuando se alivió de mí. Durante su embarazo le detectaron un quiste de mi tamaño. El dichoso quiste jamás le dio algún dolor, jamás lo vio y ni siquiera sintió molestias o daños. Mi mamá era muy joven y no entendía del todo lo que le explicaban los doctores. Antes de aliviarse, me cuenta que le hicieron firmar un documento y la anestesiaron al instante. Cuando despertó estaba muy mareada y juró que en la incubadora vio 2 bebés. Escuchó 2 llantos. El doctor se llevó a uno de esos bebés. Hasta la fecha, mi mamá dice que ese quiste era mi hermana gemela y se la robaron. Los hospitales de mi ciudad son muy descuidados. Pudo pasar eso realmente, pero nadie le creyó, ni siquiera mis abuelos. Hasta el día de hoy la recuerda. Ella jura que tuvo 2 niñas. Esto es algo que me contó mi abuelita, el día que nació mi mamá, que fue el 30 de octubre del 74. Mi abuelita me comentó que los doctores le dijeron a mi abuelito, su esposa o su hija, a lo que obviamente él se puso muy mal. Mi abuelita estaba muy grave e incluso ella no tuvo ningún esfuerzo porque se desmayó. Mi mamá nació sola y mi abuelita despertó al día siguiente. En ese lapso, me comenta que ella tuvo un sueño donde caía por un túnel y al final del túnel estaba una luz. Ella dice que dio un salto para bajar y era un lugar como el desierto, lleno de arena y comenzó a ver cómo alguien a lo lejos se iba acercando. Cuando la silueta estuvo frente a ella, resultó ser un amigo de ella.
Ese amigo lo mataron cuando ella se casó con mi abuelito. La estaba esperando con los brazos extendidos, y ella, al querer extender los brazos para aceptarle las manos, sintió como si la jalaran para atrás, evitando a que tocara las manos de su amigo. Al despertar, me comentó que estaba todo blanco en el hospital, y había una señorita que, cuando vio que ella abrió los ojos, comentó: «Vaya, señora Soledad, hasta que despierta. Usted es muy dormilona. Todo salió muy bien y fue una niña. Su hija está hermosa». A lo que mi abuelita dijo que quería verla. Ella se fue porque para esto dice mi abuelita que había cortinas alrededor. No sé cómo explicarme, pero no podía ver hacia afuera. La enfermera abrió la cortina y al salir la cerró. En eso sintió que volvió a despertar y esta vez llegó un doctor por el otro lado de la cortina. Él le dijo: «Ya despertó doña Soledad». Mi abuelita le dijo: «Quiero ver a mi niña». A lo que el sorprendido le respondió: «¿Cómo sabe que tuvo una niña?». Mi abuelita le comentó que la enfermera le había dicho que había sido niña y él le preguntó que cuál enfermera. Mi abuelita le había dicho que se había ido por el otro lado de la cortina y que le iba a traer a su bebé. El doctor abrió la cortina y lo único que había era la pared. En los meses que la pandemia estuvo en su punto máximo en mi hospital, el área destinada a COVID de piso, había área de urgencias y piso de medicina interna. Se cerró media ala de ese piso, justo en los dos últimos cubículos. Había mayor actividad. Se veían sombras que pasaban de un cuarto a otro y pensábamos que eran los compañeros, ya que con todo el equipo de protección que llevábamos puesto, no distinguíamos a simple vista quién andaba en cada cama. Pero había un cuarto en especial que tenía una cama donde siempre fallecían pacientes. Hace muchos años ahí era terapia intensiva. No nos percatamos de eso hasta que los últimos 3 pacientes eran médicos de la misma institución. Quizás fue coincidencia, pero lo notamos hasta que murió el último médico que estuvo internado ahí. En el cuarto contiguo, igual en un número de cama específico también, los pacientes siempre pedían que no se les dejara solos, porque tenían miedo. Realmente nos hubiera gustado quedarnos, pero era demasiada la cantidad de pacientes y no podíamos quedarnos ahí solo con uno. En una ocasión, estando con un paciente de la misma cama, me tocó ver a una especie de animal de la forma de un gato en cuanto a tamaño. Pasó por mis pies y lo sentí. Mi única reacción, porque estaba ocupada en ese momento, fue hacerme a un lado hasta que caí en cuenta que estaba en un área restringida donde nadie entraba más que el personal, y mucho menos animales. Podíamos escuchar una voz que nos llamaba por nuestro nombre, pensando que eran pacientes ya que llevábamos el nombre escrito en el pecho para que supieran quién nos estaba atendiendo. Acudíamos al llamado, pero al llegar de donde provenía el grito, o no había nadie o el paciente decía que él no había sido, y mucho menos había escuchado ningún ruido. A mí me atropellaron de niño, cuando tenía como 6 años. Estuve en el Hospital General que se cayó en el terremoto del 85. A mi lado había otro niño a quien casi nunca nadie iba a visitar. De vez en cuando llegaba su papá, su mamá o algún pariente y luego se iban dejándolo solo. Mis familiares que se tornaban para cuidarme sí cruzaban saludo y palabra con alguno de sus familiares, pero tampoco indagaban por qué lo dejaban tan solo. Poco tiempo después, falleció el niño, sin ningún familiar que estuviera a su lado. Mi abuelita pidió que me cambiaran de sala porque era demasiado el dolor para ella. Eran finales de los 70 y aún había mucha crueldad en las familias hacia los niños. No había derechos ni nada sobre eso. Era muy común que a muchos padres se les pasara la mano y terminaran con ellos, pero nadie les decía nada porque pues eran sus hijos. Cuando tenía 5 o 6 años me dio meningitis. El caso es que mis papás les dieron pocas esperanzas de vida para mí, y si es que llegaba a recuperarme, quedaría en estado vegetal o con graves secuelas del desarrollo psicomotor. Llevaba 15 días en coma y mis papás decidieron que lo mejor sería desconectarme, ya que sería un estrés físico y mental para ellos, mis hermanas y de pronto para mí. Ahora que hablamos de eso, los apoyo en esa decisión. Mi mamá dijo que esperaran 2 días más, y si no pasaba nada, que lo hicieran. En ese tiempo recuerdo que yo veía mi cuerpo recostado en la cama, a mis papás llorar y a mi abuela orar. Mágicamente, unas 5 horas antes de desconectarme desperté, hablando muy bien. Recordaba todo. Podía caminar, leer,
Los doctores dijeron que fue un milagro porque no tenían esperanzas de vida. Yo hice mis prácticas en el hospital número 21 del IMSS. Definitivamente hay un piso que se mantiene cerrado para todos. La razón principal es por el alto nivel de radiación que hay en ese piso, pero no quita que sea el piso más siniestro junto con el anfiteatro. A nosotros nos dieron la indicación de nunca subir solos al elevador. A veces presionabas un botón y se paraba en ese piso. Incluso se bajaba hasta el anfiteatro. De noche era peor, pero nos íbamos acostumbrando. A mi abuelito lo operaron ahí porque es un hospital de traumatología. Dejé a mi abuelo un rato y me fui al baño como a las 9 de la noche. Entré al baño y me saludó una enfermera, pero pues sin problema. Lo que se me hizo raro es que yo ya conocía a las enfermeras que estaban en ese turno, y ella nunca la había visto. Me salí y pregunté a las enfermeras de la estación por ella y me mostraron una foto. Les dije que sí era ella, y me comentaron que es una jefa de enfermería que trabajó casi 35 años en el hospital y tenía algunos años de fallecida. No era la primera vez que la veía, pero sí ese hospital tiene mucha historia, muchos acontecimientos paranormales que contar. También me han tocado cosas en el materno infantil, en el Metropolitano y en el Hospital Psiquiátrico Buenos Aires. Mi papá es camillero, y un día nos contó que estaba pasando por un pasillo y vio a una enfermera que traía en un carrito a 3 bebés recién nacidos. Los llevaría con sus familiares, pero que eso estaba prohibido ya que deben llevar solo a uno por carrito. Se tropezó con el azulejo y el carrito, al traer mucho peso, se tambaleó y cayeron los 3 bebés. Uno se golpeó la cabeza muy mal y quedó en cuidados. Todo el mundo lo vio y ella obvio la corrieron. Pero mi papá se sorprendió de que cuando le dijeron que si nadie hubiera visto, el hospital se lo hubiera guardado. El trauma que pasamos todo el personal de salud que estuvimos en primera línea de COVID. Estudié enfermería muy joven, así que a mis 19 años ya estaba en primera línea de COVID. Ver pacientes morir uno tras otro hasta el punto que patología ya estaba lleno, tener que amortajarlos incluyendo envolver la cabeza y el resto del cuerpo en plástico antes de meterlos a una bolsa negra y envolverlos en más plástico. La temporada que no teníamos sedantes, únicamente relajantes musculares y teníamos que sujetarlos a la cama ya que estaban intubados y debido a la falta de medicación, despiertos. Cuando fallece un paciente, limpiar la cama e ingresar inmediatamente al otro, cuando los ventiladores no eran suficientes, cuando una sala con capacidad para 6 personas con necesidad de oxígeno en mascarilla o puntual la hicieron para 12 personas. Saber que toda la gente que viste morir no pudo despedirse ni ver una última vez a su familia fue un horror. Mi mamá trabajó de enfermera en el área de UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Dice que una noche del 31 de octubre hubo una tormenta muy fuerte que hizo que se fuera la luz, pero como hospital tenían su propia planta de luz. Entonces energía había, pero dice que se sentía una tensión muy fuerte en todo el hospital. Lo curioso fue que en cada área del hospital, urgencias, quirófano, terapia, medicina interna, pediatría y TOC, en todas las áreas se murió un paciente. Y en el área de UCIN, donde estaba mi mamá, dice que una lechuza estaba golpeando la ventana. Volaba y chocaba contra ella una y otra vez. Muchos dicen que las lechuzas se atribuyen a que son brujas y buscan a los niños, y pues en esa área estaban los recién nacidos que estaban muy graves. Una vez llegó al hospital donde mi mamá trabajaba una muchacha de 26 años aproximadamente, embarazada de 8 meses. Le hablaron a mi mamá para que orara por ella. Dicen que estaba endemoniada. Se golpeaba y aruñaba la panza diciendo que su hijo era el anticristo. Para cuando llegó mi mamá ya la habían tenido que amarrar los doctores porque si no podía hacerle daño al bebé. Se estaba golpeando demasiado fuerte. Ya tenía sangre en la panza de lo fuerte que se aruñaba. Mi mamá es cristiana y dijo que ella no se animaba a hacer nada porque es algo muy fuerte en su religión. Es una carga espiritual demasiado fuerte tratar de exorcizar a alguien si eres inexperto.
Luego otra enfermera que era cristiana también dijo que ella sí se animaba. Y ya cuando empezó el Padre Nuestro, la embarazada le dijo su nombre completo y que era una tal por cual, que ella sabía que engañaba a su marido con un doctor de ahí mismo. No la conocía, era la primera vez que la miraba. Ella siguió con el Padre Nuestro y la embarazada le seguía diciendo cosas de ella y de sus hijos, de su familia, etc. Al final ella se fue. Creo que le dio vergüenza y miedo al final. Luego fueron por mi mamá otra vez porque ella, digamos que era buena cristiana. En fin, me contó que la convencieron que fuera a orar por la embarazada, y cuando llegó la volvió a ver y le dijo: «Tú sigues el camino como tu Señor te manda, pero tu hijo me pertenece». Mi mamá quedó muy confundida, pero recuerdo muy bien que al otro día de que se fue al hospital, llegó llorándome diciendo que por favor la acompañara a la iglesia. Pues yo de pequeña era demasiado enfermiza y me la pasaba de hospital en hospital. Pero un día me llevaron porque me dio una intoxicación por una comida y me tenían en un área de puro niño, y había una enfermera que era muy linda con todos ellos. Incluyéndome. Una noche cuando ya estábamos todos dormidos, yo no podía porque tenía muchas náuseas y la vi sentada en la esquina del cuarto, hablando sola. No por teléfono ni nada. Prácticamente hablaba sola. Incluso sonreía y hacía como si tocara a alguien pequeño. Duró así un buen rato y yo no me explicaba qué onda. Cuando ella vio que la estaba mirando, me miró muy feo y se fue enojada. Hasta dijo: «Vámonos». No sé con quién hablaba ni qué es lo que veía, pero sí me dejó demasiado confundida. Hace 2 años y medio más o menos, mi novio tuvo un accidente en moto. Ese mismo día en la noche lo operaron de emergencia. Le estuvieron inyectando anticoagulantes y unos antibióticos. Eran muy estrictos con los horarios para sus medicamentos y más con los anticoagulantes. Una noche me quedé a cuidarlo. Recuerdo que en la madrugada, tipo 3 o 4, entró una enfermera azotando la puerta e inyectándole rápido el anticoagulante. Recuerdo voltearme y ver los movimientos que hizo. Recuerdo perfectamente que mi novio le dijo que nunca en ese horario le habían administrado el medicamento. Esa enfermera le dijo que estaría bien. Lo que sí me dijo mi pareja, que había tenido fiebre y dolores extremos de cabeza, pero no me quiso despertar. Yo tuve más frío de lo normal cuando ella entró. Al día siguiente entró otra enfermera y vio un anticoagulante tirado y me dijo que si yo me había atrevido a ponerle eso. Yo le dije que no, que para nada y que no sabía hacer esas cosas. Vieron las cámaras y justo de lo que pasó esa madrugada no se veía nada. Se veía como con estática. Aún recuerdo ese escalofrío al ver que no salía nada. Lo que sí dijo la enfermera es que, a como haya sido, mi novio se salvó de tener un shock, de no sé qué, por la temperatura y el coágulo de sangre que le quedaba. Igual dimos las características de la enfermera, pero resultó que nadie la conocía, y tampoco nadie con sus características trabajaba ahí. Jamás en la vida me imaginé pasar por algo así. Nosotros decimos que fue la famosa planchada. Lo decimos en broma porque no asimilamos qué fue lo que pasó aún. Lo que sí es que, gracias a ella, a lo que haya sido, mi novio sigue aquí. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido o escuchado experiencias similares. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.